Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Es fin de semana con festivo. Pensé que íbamos a estar más. Bueno, es fin de semana con festivo y también es fin de semana de prueba saber 2024. Así que por lo menos 3 personas de nuestra congregación sabemos que están en esas pruebas esta mañana. Oramos porque Dios les dé sabiduría, ¿cierto? Espero que hayan estudiado, ¿cierto? Porque si no repasaron, si no estudiaron, no hay sabiduría que valga. Ok. Estamos iniciando una nueva serie. No es estrictamente una serie basada en los proverbios de la Biblia, pero lo que sí vamos a estar haciendo es tomando lo que la Biblia dice respecto a algunos adagios que nosotros usamos, incluso a veces a la ligera. Esa jerga que a veces parece incluso bíblica, pero que en realidad no es bíblica, aunque pueda parecerse. Entonces, hablando de sabiduría popular, como lo recita el título de esta serie, que a propósito no es fuera de serie, solo que hubo algunos detalles de logística que no nos ayudaron a estar listos hoy para las imágenes. Pero ese es el inicio de esta serie que hemos titulado Sabiduría Popular. Y antes de que nosotros empezamos a desarrollar este tema de sabiduría popular, necesitamos reconocer que cada grupo, pueblo o sociedad, sin lugar a dudas, cuenta con su propio sistema de dichos, que básicamente son cápsulas de sabiduría, ¿cierto? Son refranes, adagios, proverbios populares que llamamos, pero que en todo caso reúnen sabiduría, que es producto de la vivencia de cada persona, ¿cierto? Y ojalá que nosotros aprendemos de nuestras experiencias y tomamos lección. Y básicamente, en gran parte, esto que denominamos o bien llamamos como sociedad sabiduría popular o adagios comunes, pues son el resultado de experiencias diversas que quedan plasmadas en esas pequeñas cápsulas, que a propósito los proverbios son pequeñas cápsulas, grandes verdades contenidas en pequeñas frases y porciones que nos hacen más fácil incluso la memorización. Levanten la mano aquí esta mañana el que tiene el hábito, la que tiene el hábito de tomar apuntes. Wow, ustedes se merecen una chocolatina, mínimo. Dentro de 8 días voy a hacer la misma pregunta y ustedes me levantan la mano para entregarles su chocolatina, ¿ok? ¿Compromiso? Listo. ¿Saben qué? Eso es práctico, tomar apuntes es práctico. Eso de la tecnología y de la aplicación en el celular ha hecho que todas esas sanas y buenas costumbres hayan quedado en el olvido. Pero yo recuerdo hace 2 décadas, 3 décadas atrás, cómo todas las personas llegaban a la iglesia o al local donde se reunía la iglesia con su Biblia, pero también con su cuadernito, ¿cierto? Con su cuadernito Norma de hojas amarillas, pero con su cuadernito, ¿cierto? Y tomaban apuntes ahí y uno les preguntaba al fin de la semana de qué se habló el domingo y adivinen qué. No, sí sabían, sí recordaban, porque tenían esos apuntes ahí. Y los proverbios de alguna manera son pequeñas cápsulas, les llamo yo, de sabiduría, que son muy fácil de recordar, pero que dicen tanto. Entonces es importante eso de los proverbios. De hecho, podríamos hacer un quiz aquí de esto de la sabiduría popular y ver cuánta sabiduría hay en cada uno de ustedes. Hagamos un ensayo. La sabiduría popular o el proverbio común dice que no hay cuña que más apriete que ¿qué? Que la del mismo palo. Muy bien. Se lo dijo un hermano por ahí ofendido con su otro hermano por algún pleito familiar, ¿cierto? Eso es sabiduría, eso es experiencia. ¿No hay mal qué? Sí. John tiene su versión personal de este proverbio. No hay pan que por bien no venga. ¿Y eso cuándo lo decimos? Cuando las cosas no nos salieron bien, ¿cierto? Cuando las cosas no salieron como las habíamos planeado. Entonces hemos aprendido de una u otra forma que en el tiempo, que en camino largo hay desquite, ¿cierto? Y entonces aguardamos, esperamos y después vemos las cosas de pronto con un poco más de claridad y decimos, ahora entiendo por qué pasó esto. Era para bien. Al que madruga,
¿Será que sí? Ok, sí. Cuando escucho esto siempre pienso en la persona que se fue a dormir más tarde y perdió algo, dinero, el celular, y el que madrugó se lo encontró. Cuando el río suena, uy, estamos muy sabios esta mañana. El que tiene rabo o cola de paja, que no se arrima la candela. Y ese lo conocemos a la perfección, ¿cierto? Vamos a estar hablando tal vez de ese un poquitico esta mañana. Básicamente es, ¿usted con qué autoridad me viene a hablar? ¿Cierto? ¿Será porque tenemos personas que a veces quieren incidir demasiado y no tienen de pronto esa autoridad? ¿Cierto? Y entonces sacamos el as. Un último de muchos que hay, pero he tomado estos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? ¿Saben? Yo no tengo la menor duda que todo esto es sabiduría a través de la vivencia. Y que es sabiduría 100% aplicable, aplicada. Es que yo recuerdo cuando mi mamá me decía que dime con quién andas y te diré quién eres. Y mi mamá solía decirme, porque pues ya no pasamos tanto tiempo juntos, pero solía decirme el que busca. Y vaya que encontraba. Encontré tantas veces, y no era solamente el castigo con la tablita, con el proverbio escrito en la tablita, sino con lo que encontrara, literal. A veces era a larga distancia. ¿Ustedes han visto esta imagen en redes sociales? ¿Sí? La chancla boomerang. A veces era a larga distancia que me castigaba. ¿Ah? Pero el que busca, encuentra. Y esta vez, no me busques, deja de hacer eso. Y justo uno seguía y tenga. Sin embargo, cuando pienso en todos estos proverbios, existe otro tipo de proverbios o frases célebres a los que a veces hacemos honor en la vida cotidiana, pero que tienen la particularidad de que los presentamos como si fueran palabra de Dios. ¿Han escuchado algunos de esos? Que uno está en la duda ahí, ¿será que eso sí lo dice la Biblia o será que no? Y de repente hay alguien que nos dice, es que Dios dijo. Y como nosotros tampoco sabemos, ¿cierto? Entonces terminamos afirmando. Y después vamos a Google y decimos, ¿la Biblia dice? Y nos damos cuenta que no dice eso, ¿cierto? Ok. ¿Cuán lejos están esos proverbios de la realidad? ¿Saben que algunos de ellos no están tan lejos de lo que Dios quiso decir en realidad? Otros distan por mucho de la Escritura. Y otros son tan literales, que son tan bíblicos, pero que son sacados de un contexto, ¿cierto? Y eso es curioso. Algunos ejemplos de eso son en la viña del Señor. Uy, háblenles de la sabiduría popular y eso sí, ¿cierto? Pero háblenles de la Biblia, ¿no? Ok, no, estamos tomando esto como ejemplo. ¿En la viña del Señor hay? Sí. ¿Ustedes creen eso? Cuando una persona dice, es que en la viña del Señor hay de todo, ¿qué busca? ¿O qué quiere decir? Ok. Está presentando una excusa, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. Pero suena como bíblico, pero en realidad literalmente creo que no se encuentra en la Escritura. Otro que es muy común, ayúdate, ¿qué? Yo te ayudaré. Lo más parecido a eso es Josué 1:9, ¿cierto? ¿Recuerdan qué dice? Josué 1:8-9. Esfuérzate y seas valiente. ¿Ah? Bueno, parece, a quien madruga, Dios le ayuda, ya lo dijimos. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso parece muy sabio y suena muy bíblico. Pero hay algo diferente en la Escritura. Dios es el único que me puede juzgar. Ajá, sí, interesante. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Ustedes creen que Dios es el único que tiene la capacidad para juzgarnos? ¿Será que sí? Ok, vamos a hablar de eso esta mañana. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios.
Pero Dios dice que la hoja de un árbol. Ok, ahí está pegadito. Esta me gusta. Quien da a los pobres, ¿qué hace? Le presta a Dios. Ok, ¿ustedes, Dios está en deuda con ustedes? ¿No? Ok, interesante. Bueno, ahora la Escritura nos deja ver que Dios no es ajeno en medio de todo a estos proverbios comunes, porque después de todo son vivencias, incluso muchas vivencias que Dios mismo ha permitido en su sabiduría para que aprendamos algunas lecciones. Así que toda esta sabiduría, la intención de esta serie no es desecharla, porque en medio de todo, muchos de esos proverbios son aplicables a la vida cotidiana. Pero en medio de esa realidad, Dios también nos dice, por ejemplo, Proverbios 1:7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y parte o razón por la que a veces despreciamos tanto la enseñanza y la sabiduría de Dios es porque hemos aprendido a confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia forma de hacer las cosas. Dice en la NTV, dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 3, 5, 8 dice: fíate o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o sabiduría o conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, entendiendo eso, creo que estamos listos para despegar. Despegar en un vuelo que yo espero que al aterrizar, al terminar esta serie, nosotros podamos ser más prudentes, que podamos ser más sabios, que seamos más rectos en nuestros juicios, que podamos ser más sagaces en los asuntos del día a día. Y sí, como también dice el sabio, que podamos ser más inteligentes. Así que, entrando en materia, yo quiero que veamos la siguiente imagen. Primero la en español, por favor. ¿Han visto esto? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado a personas decir: Dios es el único que me juzga? ¿Alguna vez ustedes han usado esa expresión en su defensa? ¿Alguna vez han dicho: el único que me puede juzgar es Dios, no usted? Y ahora sí, la otra imagen. Quise ponerla en inglés porque sospecho que esto no es de colombianos. Sospecho que este es un sentir del ser humano en general. Y yo estoy seguro que si lo buscamos imágenes con esta frase en ruso, en japonés, en chino, seguro que lo vamos a encontrar. Porque hemos aprendido como humanos y tenemos este pensamiento de que el único que me puede juzgar es Dios y el único que me puede decir que está bien y que está mal es Dios, ¿cierto? ¿Y eso suena bíblico? ¿Saben? No solo suena bíblico, sino que se lee literalmente en la Biblia. Y hoy vamos a comenzar esta serie hablando un poquito de esto. Solo Dios me puede juzgar. ¿Es eso cierto o no es tan cierto como a veces queremos creerlo o hacerlo ver? Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1. Si no tienen sus Biblias, pueden abrir sus aplicaciones. En Mateo 7, capítulo 1, literalmente lo leemos de manera literal. Y por eso digo que esto es bíblico, porque literalmente lo leemos en la Biblia, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que en este caso, más que si es bíblico o no es bíblico, es entender cuál es la motivación
que hay detrás de la expresión solo Dios puede juzgarme. Solo Él es Él es el único juez, Él es el único que me puede juzgar. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis, ¿para qué? Que no seáis juzgados. Pareciera que en realidad no es nuestro deber juzgar a nadie, ¿cierto? Juzgar a los demás. Sin embargo, en este primer versículo de Mateo 7, en este caso particular, Dios lo dice. Y si lo leemos tal cual está ahí, pues literalmente está diciendo no juzguen, ¿para qué? Para que no sean juzgados. Sin embargo, esta no es en absoluto una prohibición del juicio en sí. Aunque eso lo leemos en la primera línea, cuando uno lee los siguientes versos, no es una prohibición rotunda del juicio justo, sino más bien una crítica o una prohibición a la crítica implacable y despiadada que pasa por alto las faltas propias al colocarnos como jueces supremos de los pecados de los demás. Y eso sí es diferente. Implícitamente o explícitamente, eso no constituye una prohibición al discernimiento y al juicio. De hecho, entre otras cosas, ¿para qué Dios ha dado sabiduría al hombre? Para que sea justo en todos sus juicios. Y entonces estamos diciendo, ok, no juzguéis para que no seáis juzgados. Explícitamente no está prohibiendo el ejercicio de juzgar entre una conducta u una situación de pecado o simplemente cualquier situación, sino la severidad con que a veces juzgamos a las personas. No es una prohibición del juicio, sino un llamado a ejercerlo de la manera correcta. Eso es lo que está implícito, ya que el juicio injusto ciertamente será retribuido, ¿cierto? Claro, algo que no era muy común en los que eran considerados aptos para ejercer justicia en el tiempo de Jesús, pues eran estas mismas personas a las que Jesús en parte les está enseñando estas cosas. Porque cuando ellos aplicaban la ley de Dios, ¿ustedes creen que ellos amaban la ley? ¿Saben? No necesariamente. Estas personas amaban usar la ley para poner una carga a los demás. De hecho, ni siquiera aplicaban la ley a sus hermanos por amor. Lo hacían porque eso les daba, entre otras cosas, autoridad. Les daba una posición, les daba un estatus. Y entonces ellos no solamente eran felices aplicando la ley con severidad cuando se trataba de otros, sino que incluso tendrían a añadirle. Y tendrían a tergiversar y cambiar la ley de Dios cuando se trataba de aplicarla a otros. ¿Ustedes creen que en nuestro contexto social las personas que están impartiendo la justicia en nuestro país son los más indicados? ¿Ustedes descansan en esa realidad? ¿Por qué oramos porque Dios coloque personas en el gobierno o en los que nuestros mandatarios tengan temor a Dios? Porque esperamos eso mismo, ¿cierto? Que sea una persona que hace justicia con base en la sabiduría de Dios, ¿cierto? En el temor de Dios. Y nosotros esperamos que cuando esas personas están ahí, que promulgan las leyes, que las cambian, que las implementan, estamos diciéndole a usted no es nadie para que me juzgue. No decimos esas cosas, ¿cierto? No lo hacemos. Pues Dios de una u otra forma ha dado al hombre la capacidad de ejercer el juicio. Entonces, que lo hagamos de la manera correcta, para bien o para mal, es diferente a que Dios
no nos haya dado o no le haya dado al hombre en cierta medida la capacidad de ejercer o de desarrollar un juicio. Miremos el versículo 2, Mateo capítulo 7, versículo 2. Noten lo que hay aquí implícito. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué va a pasar? Seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Explícitamente, insisto, no está prohibiendo el ejercicio de juzgar, sino la prohibición a la violación incluso de la ley para hacer más fuerte el castigo, especialmente cuando se trata de otra persona. Ahora, es normal que nosotros no queremos comparecer ante alguien. ¿A quién le gusta? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros aquí esta mañana nos gusta rendir cuentas? Levántenme la mano, así como cuando hicimos el ejercicio de los proverbios, que todos levantaron la manito, de la chocolatina. Ok, no. ¿A cuánto nos gusta? ¿A cuánto nos encanta que nos pidan cuentas? Es que tú no eres nadie para que me juzgues, ¿cierto? ¿Qué decimos? Yo estoy bien delante de Dios, ¿cierto? Y Dios es el que conoce mi corazón. No nos gusta. Somos fieles herederos de nuestro primer Adán. ¿Recuerdan ustedes qué hizo Adán cuando pecó, cuando cayó? ¿Le dio la cara a Dios? No. Cuando sintió la presencia de Dios cerca y sabía que Dios le iba a pedir cuentas, literalmente, cuando Dios lo encuentra, porque no hay forma que podamos escondernos de Dios, ¿cierto? La razón que le da es porque tuve, ¿qué? Miedo. ¿Y saben qué pasaban en ese contexto en el que Jesús está hablando con algunas personas? De pronto tenían miedo. ¿Y saben qué pasa en la iglesia también? Muchas personas tienen miedo de abrir su corazón. Y eso también es cierto, y eso también es real, y es lamentable. Es lamentable. Porque así como es cierto que no nos gusta comparecer ante o que nos pidan cuentas, también es cierto que muchos habían abierto su corazón y el juicio ha sido injusto. Y eso no es un secreto, la iglesia lo ha hecho. Y ahora tienen miedo. ¿Ustedes creen que esas personas necesitadas que fueron contemporáneas a Jesús aquí en la tierra, a la humanidad de Jesús, al Jesús humano, creen ustedes que querían ir a los tribunales y a la iglesia y a los líderes religiosos? No, tenían miedo. Porque ellos juzgaban mal. Así que en medio de toda esta realidad, a veces es incluso comprensible que tenemos miedo de abrir nuestro corazón, que tenemos miedo de dar una respuesta porque nos hacemos vulnerables. Incluso tenemos miedo de cuando alguien nos pide cuenta de contar la verdad. Pero ¿saben? Eso no justifica el hecho de que necesitamos que nos pidan cuentas. De que algunas situaciones particulares en nuestra vida necesitamos la intervención de otras personas para juzgar mejor, para juzgar de la manera correcta. Entonces, básicamente, detrás de la expresión solo Dios puede juzgarme, que en esencia es no tienes derecho a decirme cómo debo actuar, pues no está avalada por el texto de Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que Jesús está condenando en esencia es la forma en cómo se aplica el juicio. Y Jesús les dice a los líderes que eran los encargados, si ustedes juzgan con misericordia, ustedes van a recibir misericordia. Pero si ustedes son severos e injustos, ustedes van a recibir lo mismo. Pero en ningún momento Jesús nos está enseñando que debemos ser cristianos sin discernimiento y apartados del juicio. Yo estoy seguro que si alguien viene a usted a pedirle un consejo, nosotros, y de hecho esa no es una respuesta sabia, decirle, yo creo que el único que te debe decir qué es lo que debes hacer es Dios. ¿Hacemos esas cosas? No.
Yo creo que a la luz de la Escritura Dios nos ha dado y ha prometido suficiente sabiduría para que nosotros podamos juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Me estoy haciendo entender? ¿O están confundidos? Espero que no. Nunca fue la intención de Jesús animarnos a abandonar la crítica orientada por el discernimiento. De hecho, por considerar esas cosas tan literales y sin verlas y por no verlas dentro de un contexto, es que pasan muchas cosas. Porque aunque vemos que las cosas están pasando, seguimos pensando que no tenemos la autoridad. ¿Para qué? Para juzgar. En parte porque entendemos mal la palabra juzgar. Para nosotros juzgar es emitir un juicio anticipado, ¿cierto? Tenemos esa connotación de que no podemos hacer esto o aquello porque no somos quien para juzgar. Pero es que cuando uno comparece ante un tribunal, la justicia aplica para bien, para castigo o para benevolencia, ¿cierto? Si la persona es culpable, pues el juicio dice, tú eres culpable, ¿cierto? Y si la persona no es culpable y el juicio es justo, pues la persona tiene que ser reconocida como inocente. ¿Me hago entender? El ejercicio de juzgar no es condenar a una persona. Que nuestro contexto es así como entendemos esa autoridad o esa capacidad de ejercer el juicio. Que nosotros estamos no solamente juzgando, sino que estamos colocando la pena también. Y en muchas ocasiones estamos condenando antes de haber llevado un juicio justo. Ese es el verdadero problema. Pero aquí no vemos que Dios de una manera radical y total está prohibiendo el juicio o el que nos juzguemos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo corre este principio a la luz de la Escritura? Simplemente he tomado algunos ejemplos. Por ejemplo, y eso es interesante, porque en el Nuevo Testamento, de manera especial, Dios le ordena a la iglesia que sea la iglesia la que intervenga en muchos aspectos de la vida, en muchos asuntos, especialmente que atañen a la iglesia está capacitada para eso. Así que en primer lugar, a la iglesia se le confiere el juzgar a los miembros y tomar acciones adecuadas. Y quiero que miremos 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos allí. 1 Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13. Ahora, estas no son cosas que uno habla normalmente porque no son cosas que a veces no gustan, ¿cierto? Pero noten lo que Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 12, dice, no es mi deber juzgar a los de afuera. ¿Y quiénes son los de afuera? Básicamente los que no tienen el temor por Jesús, por Dios. Pero sí es mi responsabilidad, pero sí es responsabilidad ¿de quién? De ustedes, o sea, ¿de quién? ¿Y nosotros somos quiénes? Ok. ¿Qué? ¿Qué es la responsabilidad de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Exhortar, juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Ahora, ciertamente esas parecen palabras duras, ¿cierto? ¿Alguna versión dice exhortación? En vez de juzguen, ¿es responsabilidad de ustedes juzgar, exhortar? Ok. Escuché a una persona un día decir, es que yo tengo el don de exhortación. Y entonces le pregunto, ok, qué bueno. ¿Y por qué crees eso? No, es que yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a los demás. Genial, genial. Que tengas el carácter para decir las cosas de frente. Eso es una virtud, eso es una virtud. Pero es que esa no es
la única parte del don de exhortación. Siempre he querido definir el don de exhortación de esta manera. Tener el don de exhortación es tener la capacidad de abrir a una persona completamente, limpiarla, remendarla y luego decirle, estás listo. Y Dios sintió mucho. A veces sí, las personas necesitan escuchar esas cosas fuertes, claras, de una manera contundente. Y sí, no todos tenemos esa capacidad. Deberíamos estar en la capacidad de hablar de frente y decir esas cosas que nos molestan, que no están bien, que no vemos bien en el hermano. Pero el don de exhortación no es solamente decirle y dejarlo ahí tirado. Si tú eres capaz de decirle a una persona lo que tienes que decirle, tienes que estar en la capacidad de levantarle después. Es así. Y muchas de esas personas que dicen tener el don de exhortación, que no tienen pelos en la lengua para decir la verdad, no tienen lo segundo. Así que ese no es el don de exhortación. Y si esa persona está juzgando bajo esa medida, bajo ese patrón, no está juzgando bien, ni de la manera correcta. Pero Pablo le está diciendo, es responsabilidad de ustedes juzgar lo que ocurre dentro de la iglesia. Ya sea pecado, ya sea algún pleito entre hermanos, ya sea alguna situación particular que pueda desembocar en una situación de pecado. Y yo omití los versículos anteriores porque me parecieron muy fuertes. Yo mismo esta semana luché con estas cosas para que ustedes no tuvieran que escuchar esto de una forma tan fuerte como lo dice Pablo. Porque eso tristemente es algo que no gusta mucho en muchas iglesias. Porque es bíblico. Pero si la iglesia no es bíblica, luego no es iglesia. Y Dios nos habla de estas cosas y necesitamos hacer caso a estas cosas. No podemos dejarlas a un lado. Dios confiere a la iglesia el juzgar a los miembros de la iglesia y tomar las acciones adecuadas. Pero la iglesia necesita hacerlo de la manera correcta. Punto número 2, a la iglesia se le ha otorgado la facultad para discutir a través o descubrir a través de la palabra la verdad y el engaño. Esas son cosas que la iglesia puede hacer. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, Juan está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad, juzguen. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y muchos han llegado al lugar donde se reúne la iglesia. Y muchos han sido abrazados y aceptados por la iglesia. ¿Por qué? Porque no debemos juzgar a nuestros hermanos, ¿cierto? Y entonces, si de repente nosotros le decimos a estas personas que están en el error, entonces todo lo que pasa en torno a eso, en nuestra realidad, es avalada o sostenida, ¿por qué? Por el odio. Y si tú quieres hablar con nombre propio de alguien que está en el error, eso no es de Dios, ¿cierto? Porque Dios es ¿qué? Amor. Y el amor no critica, el amor no juzga, ¿cierto? Y entonces simplemente abrazamos. ¿Saben? Juan nos dice, ustedes tienen la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad. En amor, claro, Juan es el apóstol del amor. Y es conocido como el apóstol del amor. Porque no hay nadie que habló más puntualmente y con más vehemencia que Juan del amor. Pero Juan mismo nos dice, prueben, desen cuenta. Ustedes tienen la capacidad de discernir, de juzgar entre lo que es correcto y lo que está mal. Entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Ustedes tienen la responsabilidad de probar la verdad. Pero cada vez nos limitamos más y cada vez nos cuidamos más de hacer la paz y parecer pacíficos, ¿cierto?
Porque la iglesia o el mundo o la sociedad nos ha dicho que la iglesia es una, ¿cierto? Y que Dios es uno y que después de todo todos adoramos al mismo Dios y que Dios nos entiende. Pero eso es lo que enseñó Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces somos llamados y la iglesia tiene la responsabilidad de juzgar esas acciones. De si el pastor les está diciendo la verdad o no. De hecho, nosotros tenemos, y ojalá todas las iglesias funcionaran de esa manera, pero nosotros tenemos un cuerpo de diáconos, tenemos una junta directiva, y yo confío que si en algún momento yo estoy enseñando algo que no es bíblico, que estoy manipulando la Escritura, yo espero que ellos juzguen eso y que me llamen a cuentas y que digan, pastor, tú estás enseñando algo que no es bíblico. Que si los fondos o lo que sea no está cumpliéndose de la manera como debe ser y como está establecido, que hay una iglesia que no tiene temor de hablarle a sus líderes y a sus pastores. Porque otro punto interesante es que la iglesia es llamada a juzgar los asuntos de la vida cotidiana de cada uno de sus miembros. Eso no es meramente cuestión o labor del pastor. Eso es algo que nos atañe a cada uno. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, y vamos a mirar los versículos 1 en adelante. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su hermano, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más que? Léanlo conmigo, por favor. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? ¿Saben? Acá no necesariamente estamos hablando de pecado. Asuntos puede referirse a situaciones particulares de la vida. ¿Cuántas iglesias no han terminado simplemente divididas porque no se hizo un juicio correcto? Y porque antes de que la iglesia tomara carta en el asunto, simplemente prefirió guardar silencio y de pensar y alimentar ese pensamiento o ese sentimiento de yo no soy quien para, y sostenidos y apoyados por este miedo de no quiero que me lastimen de nuevo, que es 100% válido, simplemente permitimos que las cosas pasaran. Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes han hecho de cosas sencillas un problema. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de pedirse cuentas, entre otras cosas. Porque no tienen la capacidad de rendir cuentas. Y antes que eso, antes que apelar a la sabiduría de Dios, al consejo de Dios, ustedes van y lo piden a personas que no tienen ningún temor de Dios. Han descuidado completamente el juicio y el mandato de Dios. Cuando mi juicio, claro, es carente de amor y no se ajusta a la ley de Dios, estoy pasando por encima de la ley de Dios, haciéndome yo mismo el juez. Y en ese caso está mal, porque entonces yo vendría no solamente a aplicar la ley, sino ser el juez, incluso sobre la misma ley. Y este es en realidad el punto crítico aquí, a partir de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y es esto, que la ley de Cristo, o lo que Pablo anhela y lo que Cristo anhela en su iglesia y ver en su iglesia, es que la ley de Cristo nos gobierna y gobierna a cada miembro primero, para que luego desde una perspectiva sana, con una visión correcta de santidad y amor, nosotros podamos llevar a cabo un juicio que es el resultado del amor y no del mal que puede provenir de nuestros propios corazones. Esa es la idea aquí. La idea no es que por completo abandonamos la idea de que
No somos quién para corregir o para llamar a nuestro hermano a cuentas en amor. Pero el punto sí es ese, que lo hagamos en amor, que es lo que a veces falta, ¿cierto? En estos casos, tristemente. Alguien lo expresó de la siguiente manera: esto no es para descartar a los tribunales civiles y a los jueces. En su lugar es para erradicar el espíritu duro, poco amable y crítico que continuamente encuentra faltas en los demás. En ese mismo contexto de Mateo capítulo 7, Jesús les dice: ustedes ven la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Han leído ese texto, ¿cierto? Lo conocemos. Pero Jesús les dice: no han visto la viga que hay en su propio ojo. Y entonces Jesús les dice: por eso ustedes no deben juzgar, ¿cierto? No, les dice: ven. ¿Y qué? Y saca la paja que hay en tu propio ojo. ¿Y entonces qué va a pasar? Sí. Ese es el punto. El punto es que la ley me debe aplicar primero a mí. Yo debo preguntarme delante de Dios realmente cómo estoy caminando delante de Él. ¿Será que estoy mirando a los demás a partir de mi propio pecado, a partir de mi propio problema, a partir de mi propia lucha? Que simplemente estoy ciego ante eso porque estoy tan enfocado en lo que está haciendo mi hermano que me olvido de esas pequeñas cosas, de esos detalles que son gigantes. Al no ejercer el juicio con amor y humildad, quebranto la ley. Porque entonces, si yo tuerzo la ley, yo no solamente soy el que ejecuto la ley, sino que construyo mi propia ley. Y eso era lo que pasaba en muchos de los contextos en donde Pablo habla del juicio que a veces nosotros ejercemos sobre nuestros hermanos y sobre los demás. Que terminamos juzgando incluso nosotros la ley. Porque al quebrantarla, pues ya no es la ley de Dios, es nuestra propia ley la que queremos aplicar. Y con esa ley queremos ayudar a otras personas. ¿Sabes? Una buena medida a partir de esta pauta es la que un autor nos sugiere, y es esta. Él sugiere que cuando nosotros vemos una falta, o cuando simplemente tenemos un conflicto, o cuando vemos que el hermano está queriéndose salir del camino, o está haciendo algo indebido, él dice que antes de que nosotros podamos ir a esa persona, deberíamos hacernos 3 preguntas vitales. Llegó el refrigerio. No, es una broma. El camión de Águila está allá afuera. Es una broma. Pero esta persona sugiere que nos hagamos 3 preguntas. La primera es: ¿qué bien haría esto a mi hermano? Antes de ir a reconvenir, a exhortar, a pedir cuentas a tu hermano, deberíamos preguntarnos: ¿qué bien hace esto a mi hermano? Esto nos recuerda que la base para toda confrontación debe ser ganar al hermano, no perderlo. ¿Saben ustedes? Y esto me atrevo a decirlo por experiencia propia. Muchas veces en las que intentamos reconvenir o intervenir, en las que Dios nos ha llamado como iglesia a intervenir en medio de un conflicto, pocas veces, o las veces que no resulta exitoso, es porque nosotros empezamos la intervención abogando por uno a expensas del otro. Y la resolución siempre, a través o a la luz de la Escritura, la consigna siempre es ganar al hermano. Siempre es ganar al hermano. En el tiempo de Creciendo Juntos vamos a tener un tiempo para algunas opiniones, pero en esencia, cuando nosotros queremos a veces intervenir, es abogar por uno.
Y empezamos un juicio pensando en la inocencia de uno y en la culpabilidad del otro. Pero la resolución del conflicto bíblico siempre tiene por objeto ganar al hermano, que al final los dos puedan estar. No que uno quede en el suelo y el otro grite victoria. Entonces la pregunta creo que es válida. ¿Qué bien hace esto a nuestro hermano? La siguiente pregunta es, ¿qué bien nos hace a nosotros? Y ustedes dirán, ok, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué bien te hace a ti? El ir a hablarle a tu hermano. El ir a exhortar a tu hermano. Por naturaleza, nosotros no somos muy diferentes a esos líderes religiosos del primer siglo que amaban aplicar la ley a los demás. Y yo sospecho que muchas de las veces en que queremos abordar a nuestro hermano es porque queremos satisfacer nuestro propio deseo de justicia. ¿Estoy siendo claro? A veces la intención ni siquiera es ganar a nuestro hermano. A veces nuestra intención es mirar cómo reacciona. Y si no, entonces agotar la siguiente instancia. Y si no, ir un poco más profundo. Es una buena pregunta. ¿Qué bien me hace esto a mí? Y si la respuesta a esa pregunta es un tipo de, es que yo quiero verlo pagando lo que hizo, entonces no lo hagas. No lo hagas. Porque no lo vas a hacer en amor. No lo vas a hacer en la justicia de Dios. No lo vas a hacer en la misericordia de Dios. Simplemente vas a hacer lo posible por satisfacer tu propio deseo de justicia, incluso de venganza. Y tal vez es ahí en donde Dios dice, la venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Pero a veces apelamos a esto del amor y la exhortación para alimentar cosas en nosotros mismos. Y eso también es una triste realidad en la iglesia. Y la tercera, y tal vez la que da cabida a las dos preguntas anteriores, es ¿qué gloria para Dios hay en ello? ¿Cómo glorifica esto a Dios? Cuando yo veo a mi hermano que está fallando y entonces voy a darle un consejo, cuando le invito a tomar un café para que charlemos, porque es que yo necesito hablar con él y quiero que sepa que estoy aquí, pero realmente es porque quiero descubrir el chisme, ir a la raíz del problema. ¿Creen que eso glorifica a Dios? Esa es una buena pregunta. Cuando intentamos ser esos que exhortan, ser esos que quieren ayudar y juzgar, intervenir entre una situación y otra, deberíamos preguntarnos, o cuando incluso nos ofrecemos, deberíamos preguntarnos cómo va a salir Dios glorificado de esto. Y yo confío plenamente que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, seguro que tenemos la capacidad entonces de entender cuándo lo hacemos por nuestro propio interés y por nuestra propia carnalidad y cuándo lo hacemos movidos por el Señor en santidad, en amor y en misericordia. Iglesia, qué bueno que esto es así. Y que no simplemente Dios nos dejó a merced de un mundo que nos juzgue. Esta es una expresión más de su amor para su iglesia. Que Dios le ha dado la capacidad a la iglesia de animarnos, de levantarnos, de aconsejarnos los unos a los otros. Y que ahora cuando nosotros pensemos en esto es que Dios es el único que me puede juzgar, nosotros podamos pensar y ojalá podamos entender y recordar
que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor, a quienes ha dotado, a quienes ha dado la capacidad ¿de qué? De juzgar para bien, para bien, para edificación de la iglesia, para edificación de mi hermano y por sobre todo para la gloria y para la honra de Dios. No estamos a la deriva. Sería muy triste si la iglesia estuviese a merced de la justicia que opera en el mundo. Pero en cambio, Dios ha dado la suficiente sabiduría a la iglesia, a algunas personas de una manera especial, para que podamos remediar y para que podamos actuar de una manera prudente y sabia en medio de esas situaciones del día a día. Que por favor podamos tomar nota de lo que Dios hoy nos dice esta mañana. Y que cuando alguien nos diga, ven, ¿cómo va tu vida en este aspecto? Que nosotros podamos ver un mensaje de amor, de cuidado, de protección, antes que ver y proyectar un enemigo en esa persona. Porque después de todo, para eso Dios nos ha mandado hacer ese trabajo. Y para eso mismo, Dios nos ha dado la capacidad de juzgar y de hacerlo de la manera correcta. Gloria a Dios por su bondad expresa en la capacidad que nos da para poder hacer juicios justos. Y no solamente decir, es que Dios es el único que puede hacerlo. Entonces yo sigo mi vida como quiero llevarla y que sea Dios el que intervenga. ¿Saben? Eso es lo más necio que podemos decir. Eso es lo más insensato que podemos decir. Mejor que Dios también nos juzgue a través de nuestros semejantes, porque hay sabiduría en ello. Tomamos un momento para orar. Tal vez estás aquí esta mañana, es la primera vez en una iglesia, o tal vez no es la primera vez en la iglesia, pero sí es la primera vez que tal vez vas a escuchar esta verdad. ¿Saben lo que dice Dios? Y esto lo cantamos en la última canción hace un rato. La canción dice, aunque tú estabas cerca, inseguro y distante, tenía miedo. Porque ciertamente nadie quiere enfrentar un juicio en donde sabe que es culpable. Y Dios nos dice a través de su palabra que todos un día vamos a comparecer delante de Él. Y todos vamos a tener que rendir cuentas por nuestra vida delante de Él. ¿Saben cuál es la mala noticia? Que todos somos culpables. Todos, absolutamente todos somos culpables. Así que en ese juicio todos vamos a ser condenados. De hecho, ya estamos condenados. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que Dios ha provisto una solución para que en ese juicio nosotros no salgamos condenados y ese juicio sea a nuestro favor. ¿Saben quién cambia esa verdad de comparecer y salir culpables a ser inocentes? El sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo que cambia toda esa verdad, todo ese juicio, es quién es Jesús en mi vida. Y si esta mañana a la pregunta, ¿quién es Jesús en tu vida? Tú no puedes responder, Él es mi Salvador, Él es el dueño, Él es mi Señor, porque Él me perdonó y estoy segura de que Él perdonó mis pecados. Si tú no estás seguro de dar esa respuesta, entonces tú estás condenado, condenada. Y esta mañana tú puedes cambiar esa realidad. Dios quiere cambiar esa realidad. Y si tú piensas en la eternidad, en ese juicio futuro, que seguramente puede ser mañana, tal vez en ese mismo instante podría pasar. Pero si tú esta mañana, si Dios está hablando a tu corazón, y tú esta mañana dices, yo quiero que en ese juicio
Dios me presente como justo e inocente, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Tú necesitas abrir tu corazón a Jesús y reconocer que necesitas un Salvador. Y reconocer que Él es el único que puede cambiar esa realidad en tu vida. Y si tú quieres dar ese paso esta mañana o quieres hablar un poco más de esto, queremos acompañarte y queremos mostrarte bíblicamente qué debes hacer. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada yo diga, yo quiero estar seguro, segura de que en la eternidad yo quiero recibir ese veredicto, tú eres libre? ¿Hay alguien? Levanten la mano. ¿Hay alguien? Señor, un día yo creía que era inocente. De hecho, yo era de esos que pensaba que el cielo ya estaba ganado. Porque pensaba que incluso cuando los demás me fueran a juzgar no tenían mucho que ver en mí. De eso que ellos podían juzgar. Por demás me creía bueno. Pero a través de tu palabra tú me hiciste ver mi realidad interior, mi pecado, mi maldad. Y me hiciste entender que estaba condenado en esa realidad y que no podía hacer nada para transformarla, para cambiarla, excepto abandonarme a tu gracia y tu misericordia. Y me hiciste entender la necesidad de un Salvador. Me hiciste entender la necesidad de abrazar tu sacrificio en la cruz. Y entonces, ese día, entendí y desde entonces descanso en que en ese juicio voy a ser libre, porque soy libre y declarado justo desde ahora, solo por tu sangre en la cruz. Y te alabo por ello. Pero también, Rey, quiero darte gracias porque en todo este pasaje, en este caminar contigo, han habido tantas personas que tú has puesto en mi camino, tantas personas que tú has puesto para juzgar una situación de una manera completamente distinta como yo lo estaba viendo y juzgando. Pero ellos lo hicieron de la manera correcta y fueron para bendición en mi vida. Y te alabo por cada una de esas personas que cuando me vieron mal, quisieron ayudarme. Y yo te ruego, Señor, que pones tantas personas a nuestro alrededor, alrededor de cada uno de mis hermanos, que podemos dar soluciones sabias, prudentes, con sabiduría, porque tú estás detrás de nosotros, porque tú estás en medio de nosotros. Y Señor, te ruego que nos des también la capacidad, la sabiduría que necesitamos para juzgar eso que nos has llamado a juzgar y hacerlo en temor a ti, en reverencia a ti, en amor a ti, bajo tu gracia y tu misericordia. Que no nos amparemos más, Señor, en eso de nadie tiene derecho, porque al fin y al cabo, si somos un cuerpo, si somos miembros de un cuerpo, claro que los demás también tienen derechos. Así que yo te ruego que hagas de nosotros también personas con la suficiente humildad para entender y abrazar esta realidad que hoy nos has enseñado. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Hoy tenemos una pareja por allá, no sé el nombre, pero ellos vienen de los Estados Unidos, así que un aplauso para ellos, por favor. Bienvenidos. Siempre estarán bienvenidos. Yo sé que están quizás de paso, pero siempre son bienvenidos. Así que gracias por estar acá. Igualmente, gracias a todos por asistir. Unos anuncios rápidamente. Recuerdan que la semana pasada dijimos que íbamos a tener un tiempo en el parque, los niños iban a estar en el parque, ¿sí? Pero ahora las cosas cambiaron, ¿ok? Vamos a ir al parque todos, ¿ok? La idea es que vamos a tener nuestro tiempo como ahora, ¿ok? La predicación, todo normal. Y en el tiempo de Creciendo Juntos y en adelante, pues vamos a estar en el parque de frente con las cometas, van a haber unos juegos acá, el fin que ya no van a ser ellos que van a disfrutar, sino también nosotros. Así que prepárense, vénganse con ropa cómoda también para que jueguen fútbol o lo que
todo, mejor dicho, véngase preparado. Otra cosa también que no está acá es que estamos planificando el tiempo de conexión, ¿ok? Hay un plan y la idea es que las parejas, ¿ok?, tengan un tiempo solamente de parejas, así que vayan pensando, todavía no tenemos fecha, pero para que lo vayan pensando, así que, bueno, lo tengan presente. Ahora sí, la zona, todos los sábados, como ya sabemos, y para los que no, a las 3:30 son bienvenidos todos esos chicos. Hemos tenido ya 2 semanas de unos chicos nuevos que nos acompañan y estamos trabajando para que otros también sean añadidos. Y por eso siempre digo que es muy importante la oración de cada uno de nosotros, porque eso es lo que realmente trae a esos chicos. Así que gracias también por eso. Tenemos los diezmos y ofrendas. Gracias, okay, por ser fieles, porque de esa manera pues podemos ser fieles para pagar cada cosa que tenemos que pagar aquí. Y también gracias porque sé que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, va un poco más allá y no solamente nos conformamos o se conforman con el diezmo de ofrenda, sino que también colaboran para que esa carga de la iglesia sea menos. Así que gracias por también eso que hacen.